Entonces, hermano, la gran bendición que nosotros tenemos es que Dios está en medio nuestro. Él ha prometido estar en esta noche aquí con nosotros, y Dios siempre cumple sus promesas. Porque Jesús estuvo por ahí. Si usted busca Nazaret en la Biblia para atrás, no tiene ningún realce en la historia, en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús le da realce cuando llega a Nazaret. Dice que cuando andaba por aquí, la gente ya estaba acostumbrada a que Él les enseñara. Entonces, esa palabra enseñaba, esta es una palabra griega que dice didasco, que es enseñar, que es instruir, y también es aprender. Entonces yo quiero que me siga ahí a Mateo 11:29, y no sé si ya estamos en las pantallas. Si no, usted tiene su Biblia ahí y ponga ahí, apunte ahí Mateo 11:29. Dice, mire lo que dice aquí: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces él estaba poniendo un ejemplo. Él le decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y esa palabra que él mencionaba ahí, donde dice aprended, es la palabra mantano, que es la 31:29, que quiere decir aprendiendo, aprender, aprendan y para aprender. Y yo en una ocasión me recuerdo que le comenté a usted que era aprender. A ver si alguien se recuerda. ¿Qué es aprender? Mire, para que usted se recuerde, yo le ponía el ejemplo de cuando la policía toma a un delincuente. Cuando usted escucha las noticias en la radio, dicen aprenden al ladrón. ¿Cómo lo aprendió o cómo lo agarró el policía? ¿Usted cree que le dijo hola, ¿cómo estás? No, él cuando vio que estaba haciendo el delito lo agarró y no lo soltó, porque se le podía ir. Entonces esa es la palabra que usa ahí, de aprender, o sea que usted lo va a agarrar. Entonces lo que el Señor nos está hablando es que aprendamos, que lo aprendamos bien, lo que vamos a aprender hoy, amén. Dice Mateo 11:29 en otra versión, que es la Félix Torres Amat, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces el tema de la humildad, para los que estuvimos siguiendo el retiro de verano, sabe que fue un tema que fue lo que como con el tema que cerró con broche de oro, que fue la humildad. Y es algo que a veces como que nos cuesta un cachito, ¿verdad? Yo le he contado a usted una experiencia que tuve con un señor que tenía un puesto muy importante en una empresa, que no voy a mencionar el nombre porque es muy conocido, que yo me recuerdo que me dijeron a mí: mira, quédate aquí, espera al señor que va a venir a instalar los televisores. Entonces yo me quedé ahí esperando, y de repente llegó un señor, y como llevaba chaleco, dije: este es el que va a instalar los televisores. Y le digo yo: mire, usted es el técnico instalador de los televisores. Y me dijo: ¿verdad? ¿Qué te pasa? Me dijo: yo soy el jefe de la seguridad. Y me dijo todo su nombre. Digo: wow. Entonces a veces como cuando no se nos reconoce por lo que hemos alcanzado, uno como que se siente mal, ¿verdad? Como decir, yo me recuerdo un profesor que tenía, que por eso me regañaba siempre, porque yo le decía profesor y él era un licenciado, y todos me decían: ¿por qué le decís profesor si él es un licenciado? Y es que a veces nos queremos que siempre nos reconozcan por nuestro nombre, ¿va? Entonces que la pastora me hubiera dicho: ¿qué pasa el hermano Gerson? Perdón, pastora, diácono soy yo. Ya, así, por favor ubíquense, aquí el diácono soy yo. No, yo creo que a veces es necesario que tengamos un poco de humildad. Amén. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo. Amén. Y no sé si hoy sí ya están ahí. Ya voy por la imagen donde hay 2 bueyes arando. Ya van ustedes ahí también. Y fíjense que este tema nos lo daba el pastor hace como unos 3 años, que me recuerdo que nos tocó que compartir en el cumpleaños de él, y todos los varones hablamos de este tema casi. Y entonces fíjese que lo que el pastor nos enseñaba
Si usted ya está ahí en la imagen de los 12 bueyes negros, se dará cuenta que a uno le falta un cacho y el otro está como más entero. Y sabe que era lo que aprendíamos nosotros con el pastor, es de que para cuando ponen a arar la tierra, siempre van a poner un buey joven con un buey viejo. ¿Por qué? Porque el viejo, mejor digámosle de otra manera, maduro. Entonces el maduro le va a enseñar al joven. Amén. Porque aquel podrá tener toda la fuerza, pero aquel tiene la experiencia. Entonces la necesidad que tenemos de aprender, miren, porque a veces en el caso del pastor, él hace ciertas recomendaciones. A mí me ha pasado mucho, me hace ciertas recomendaciones y me dice: no, mi hijo, mira, pues hacelo así. Y uno dirá: ay, que el pastor, como a veces yo le comento cosas sobre el negocio y me dice: mira, pues mi hijo, hacelo así, asá, asá. Como no es él el que tiene que estar con la gente ahí, va, soy yo el que tengo que estar con esa gente lidiando. Él fácil me dice aquí: mira, pues hace esto. No, pero ¿por qué no se va él y se sienta allá? Pero a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se nos olvida que en el caso del que es el buey maduro, ya tuvo experiencia. En ese caso el pastor tuvo experiencia como empresa y sabe lo que me dice. Lo que pasa es que a mí se me olvida. Como lo veo aquí ahora, se me olvida que él ya tuvo la experiencia. Y a veces él mismo nos puede dar una recomendación como servidores. Y mire, hermano, si usted que va a estar aquí en el parqueo debería hacerlo así. Sí, como él se viera a sentar allá adelante en el aire y a mí me tiene aquí afuera, va, llevando sol. Pero él ya pasó por ese proceso. Él ya le tocó que estar limpiando baños, él ya le tocó que estar. Por eso a veces nos enseña. Pero como nosotros lo vemos aquí, dice: para él es muy fácil. Pero entonces la tarea de nosotros es aprender del maduro. Y a veces tenemos gente a la par que tal vez no es el pastor, sino que es el diácono, el anciano, que nos quiere enseñar. Pero a veces no somos muy humildes. Y entonces, ¿qué me va a enseñar a mí, verdad? Entonces la palabra nos dice que debemos de ser mansos y humildes. Pero mire la recompensa que se da al final. Vamos a encontrar reposo para nuestra alma. Amén. Mire, hay unas palabras claves que yo quisiera que usted las apunte ahí para que se las lleve. Y es manso y humilde, buey, que quiero que mejor lo pongamos como siervo, yugo del Señor. Y también están bueyes más robustos que otros, o sea, siervos que han crecido más. Y la última, que es no menosprecies. Entonces dice, yo buscando algo ahí en el Google, que casi lo sabe todo, dice el pastor, encontré algunas referencias sobre los bueyes en la agricultura. Dice: lo que usualmente se hace es que se unen dos bueyes de la misma fuerza por medio de un yugo. El yugo ayuda a arar el campo, creando trincheras profundas para poder sembrar plantas. Esto es algo que se encuentra ahí, pero si usted lo trate de buscarle un contenido bíblico y se va a dar cuenta que lo profundo que es esto, ¿verdad? Dice: para poder sembrar plantas, que la semilla caiga. O sea que yo no sé cuántos conocen de esto, yo poco, pero pude medio investigar ahorita un poco. Van los dos animales y llevan como una punta aquí que va arando. Entonces eso va haciendo como una zanja profunda. Y si ellos lo hacen, ahí no se necesita tanto la velocidad, sino que lo que se necesita es la fuerza. Entonces por eso a veces van un poco despacio. Entonces va haciendo profundo para que la semilla caiga en buena tierra y se logre conseguir los frutos. La razón por la cual los bueyes deben de ser de la misma fuerza es porque las líneas hechas en el suelo tienen que ser rectas, como el camino que el Señor nos puso, parejas y profundas. Si no, es posible que la planta sembrada ahí no prospere. Por lo general se toma un buey maduro y lo unen por medio de un yugo con uno más joven. El buey joven tiene a ser un poco menos paciente y maduro que el buey veterano. Y entonces dice: ¿por qué? Para que el buey joven aprenda a tomar el ritmo del buey maduro. El buey joven por sí solo, en su inmadurez,
avanzaría más, pero no cavaría tan profundo. Al intentarlo mientras está en el yugo con el buey maduro y más fuerte, no puede. El buey joven aprende el paso y se vuelve cada vez más maduro mientras ambos aran la tierra. Mire, esa vez que el pastor nos daba este tema, tocó 12 puntos, o sea, 12 clases de a ver si lo tengo por acá, 12 clases de yugo, pero voy a tratar de no darle todos porque yo quiero ir a un punto importante. Dice 2 Corintios, mire este yugo, pues 2 Corintios 6:14. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Y esto así a simple vista nos habla del querer entablar un noviazgo, pero también se puede aplicar a los negocios, porque a veces fíjese que uno le vienen oportunidades de llevar a cabo negocios, pero con gente que no conoce de Dios, con gente que si uno se mete a ser socios de esas personas, lo pueden llevar a hacer cosas que no van acorde a la moral y a la fe de uno. Entonces, por eso ahí dice que no nos debemos unir a yugo desigual. Pero así de la misma manera podríamos aplicarlo en las parejas. Yo me recuerdo que de joven, cuando estaba bien joven, ese era el versículo que me daba duro a mí. Y como para querer afirmarlo, siempre estaba mi mamá, que me decía: mira, Gerson, esa muchacha con la que andas no te conviene. Yo le decía: ¿qué vas a ver? Mi mamá decía yo en ese entonces. Y siempre uno de abusivo, va, no se meta en mi vida, le decía yo. Pero ella sabía, y gracias a Dios de alguna manera pude entender que no era lo que me convenía. Porque mire, eso tal vez no estaba en el tema, pero eso de conseguir esposa es un tema bastante amplio, pero bien delicado. Yo le decía a un joven de aquí de la iglesia un día de estos: mira, para tomar la decisión de uno que se vaya a casar, uno tiene que fijarse en todo. Y como sé que hay uno que otro soltero por aquí, le digo, se tiene que fijar en todo. Porque mira, pues le digo, primeramente tiene que tener temor de Dios. Y pues en ese caso, pues él me decía, pues estamos bien, pero te tiene que gustar como persona, te tiene que gustar, le decía yo, como ella es, te tiene que gustar su físico. Amén. Yo no sé si solo yo creo así, pero yo le decía a él, te tiene que gustar todo de ella. Porque mira, pues le puse un ejemplo de un amigo. Fíjese que un amigo mío, una vez íbamos en el carro, iba con su esposa, ya tenían como sus 15, 20 años de estar juntos, ¿verdad? Y le decía, le tocaba la nariz a ella, le decía: qué nariz tan fea tenés, le decía, fíjese. Y no le iba chuleando su nariz, sino que le decía: qué nariz la tuya, le decía. Y a ella se enojó. Y eso no me lo contaron ni lo vi, sino que de repente ella se molestó y le dice: mire, pues le dice, cuando usted andaba ahí enamorándome, que me llevaba flores, que me iba a ver mi mamá, la misma nariz tenía, la misma tengo ahorita, le dice. Así que no esté molestando. Entonces yo le decía a él: te tiene que gustar, y los primeros puntos, ¿verdad? Tiene que ser una persona que conozca de Dios, sea temerosa de Dios. Amén. Y tenés que verla, porque eso que estás viendo ahorita es con lo que te vas a casar. Yo recuerdo a mi mamá, cuando llegaron a pedir a una de mis hermanas, le dijo al cuñado mío, le dice: mira, le dice, mire, le dice, ¿ya la vio? Ella le puso todos los buenos, va, esto. Ahora le voy a decir los malos, esto. Si usted quiere, se la lleva, porque no acepto devoluciones, le dijo. Entonces le decía yo a él, es algo con lo que uno tiene que tomar una buena decisión, porque dice: hasta que la muerte lo separe. Entonces es una decisión que uno debería de tomar, o que deberían de tomar los que están solteros, bien. O sea, cuando le digo bien, sentarse, verla, decir: bueno, físicamente me gusta, pero a veces hace mucho berrinche, y será que va a seguir. Casi le podría decir que así como la veo ahorita, así va a ser. Entonces a mí me gustó lo que vi, y por eso me casé y estoy feliz. Amén. Amén. Mire, esto no estaba acá, pero gloria a Dios.
Entonces dice, yo había encontrado un versículo ahí que a veces como que todas estas recomendaciones que nos puede hacer el siervo maduro puede ser un poco tediosas, pero fíjese que uno tiene que entender que cuando viene de parte de alguien delegado acá, es como uno tiene que entender que es de parte de Dios. Cuando es un anciano, un diácono, el pastor, la pastora, es una autoridad delegada, porque dice, mire lo que el Señor nos dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea que cuando nos hacen recomendaciones es porque nos quieren ver un bien. Yo le decía sobre la autoridad delegada, fíjese que es algo que uno tiene que entender, que cuando alguien que es autoridad aquí le está diciendo algo para un bien de uno, es como que fuera de parte de Dios. Yo el otro día venía con el pastor y que fuimos a traer a los hermanos a Honduras, y le llamó un hermano de acá de la iglesia y le empezó a contar: fíjese, pastor, que voy para tal lugar porque me promocionaron. Él en confianza dejó la llamada en altavoz, y yo de pequeño observativo, ¿verdad?, escuchando lo que no tenía que escuchar, pero me sirvió. Entonces el hermano le dijo: mire que voy a salir a las 10 de la mañana para Guatemala, y le explicó un montón de cosas. Y de ahí el pastor le dice: bueno, mijo, entonces que el Señor lo bendiga, lo lleve con paz, con bendición en su viaje, y que el Señor lo traiga con paz, con bendición a lo que usted va a hacer, y que le dé gracia, y el Espíritu Santo vaya con usted. Y el hermano le responde: eso es lo que yo quería escuchar, eso es lo que yo quería escucharles. Y pum, y colgó. Entonces yo le decía al pastor: es que a veces cuando uno le llama a usted y él suelta la bendición, y uno entiende que es un delegado de parte de Dios, o sea, dejarlo de ver como, o sea, el pastor, como todos lo conocemos, que es un siervo de Dios, y que la palabra que Dios pone, Dios la respalda. Amén. Entonces, entender que lo que nos digan, hermanos, es para nuestro bien. Amén. Mire lo que aquí le copié unos yugos yo, que de los 12 que él nos dio, le pude copiar unos acá, que encontré entre los machotes que teníamos ahí. Qué bueno que estas computadoras aguardan todo, ¿verdad? Entonces dice el yugo halal, que es del Hebreo 59:53, que dice que es excederse, maltratar. Hay personas que llevan huellas, dice, del maltrato infantil, y esto mismo los hace tener una reacción antisocial. Entonces, que fueron marcados de alguna manera. Y sobre ese yugo le tengo algo más adelante, ya va a ver. Dice el yugo mota, que es ser vacilante o oscilante, o sea que no se mantiene. Está el yugo kelil, que es la palabra 36:27, que es algo preparado, desear, desfallecer, destruir, desmayar y disipar. Por ejemplo, empieza una carrera y desfallece, y alguien que desfallece primero se cansa, después desmayó, dice. Está el yugo rakab, que es hacernos inestables y que no echemos raíces, y esto va en contra de la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de río. Amén. Está el yugo mod, que es agudez, temblor y vacilante. Ese es un yugo que da temor. Entonces recordemos que, mire, el Señor tiene un interés muy fuerte en nuestra vida para que nosotros dejemos el temor, porque a veces el temor es lo que nos frena a avanzar. Yo le compartí a usted el otro día de que en la Biblia, en una versión, está escrito 365 veces la palabra no temas. Cuando él se presentaba ante sus discípulos, le decía: no teman. Le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Entonces, ¿por qué apuntarlo 365 veces en la Biblia? ¿Con qué lo relaciona usted? Yo le preguntaba a los hermanos, y obviamente con los días del año. Entonces el Señor tiene un interés muy fuerte para que nosotros no tengamos temor, que confiamos en Él. Pero ese es un yugo que el mundo nos pone, que el enemigo nos pone, ese yugo que es para que temamos. Amén. Dice también aquí Job 1:14, siempre hablando de los bueyes. Vino un mensajero a Job y dijo a los bueyes que estaban, los bueyes estaban arando y las asnas
paciendo juntas a ellos. Y los sabeos, que ese es un pueblo, atacaron y se llevaron también, mataron a los criados a filo de espada, y solo escapé yo para contarlo, dice. Dice que esta gente, los sabeos, se llevaron los bueyes de Job. Entonces, fíjese que tratando de investigar quiénes eran estos los sabeos, dice que son una referencia bíblica, es que es un pueblo que está relacionado con el sur de Arabia. Pero uno que la verdad que me gustó, que lo encontré en una página de Benecer, es que una de las características es que esta gente era de Saba, y Saba era un nieto de Cam, y Cam fue el que recibió maldición por haber visto la desnudez de Noé. Entonces, mire, pues aquí lo que veíamos en Job es que le robaron los bueyes, le robaron los siervos. Y yo leyendo este artículo de Benecer decía que hay enemigos que se levantan en contra de los bueyes, en contra de los siervos. Y una palabra que encontré yo ahí sobre esta gente de Saba es que eran cautivados. Y entonces yo entendía que hay siervos que han sido cautivados. Hay siervos que por una u otra razón, tal vez no voy a mencionar nada en específico, pero han sido cautivados y se los han llevado, se los han robado. Mire, yo con tristeza veía un concierto de un cantante muy conocido que no es del agrado del pastor, pero yo una madrugada de estas la veía, porque creo que estuvo en Colombia. Mire, yo estuve en un concierto hace años con este siervo, y la verdad que se gozaba uno en los conciertos de él. Y yo miraba que este hermano estaba ahí en un coliseo grande, lleno, pero la gente así, mire, y él cantando y la gente así, como ni siquiera un espectáculo, porque bueno, para un espectáculo la gente está expectante, así viendo, no, pero como si nada. Y llega un momento que él para la alabanza y dice: bueno, ustedes, yo aquí desgaleándome, le dice, y ustedes ahí como si nada. Pero entonces yo digo, lo que pasa que algo sí, perdió el norte, dice la pastora. Entonces alguien lo contrató, entonces ese siervo se fue quitado. Entonces digo, que el Señor nos permita siempre estar fieles y que nada nos desvíe nuestra mirada, amén. Y mire, decía que la segunda característica era que eran de Saba, quien era nieto de Cam. Y entonces, si uno ve aquí, ¿usted se recuerda qué fue lo que pasó con Cam? Cam vio la desnudez de su padre, y él pudo haber hecho algo, porque el otro hermano dice que caminó para atrás para no verlo y lo tapó. Entonces él lo pudo haber hecho también, pero él no lo hizo, él se quedó viendo la desnudez. Entonces eso nos habla a veces de que a los ministros, a los líderes de aquí, podemos verle la desnudez, o digámosle así, podemos verle sus errores. Entonces a veces nosotros con humildad podríamos venir y decir, mire, ya sea anciano, diácono, el que sea, hermanos, fíjese que yo creo que la forma que usted se dirige a nosotros, pero con humildad, no se lo va a decir en medio de todo el gentío. Usted no nos sabe hablar, nosotros tenga humildad. No, usted tiene que tener humildad, y en un momento agarrarlo y decirle: mire, anciano, mire, diácono, yo creo que de la manera que usted nos habla a veces nos ofende. Debería de meditar, de verdad, porque en el amor del Señor se lo digo, y de verdad lo amo. Yo creo que es una manera de cubrir la desnudez, ¿ya? Si usted ve un error en los pastores, yo le comentaba a usted el otro día de que pudimos compartir con los pastores en un viaje, y ahí ellos se dan cuenta cómo es uno, y uno se da cuenta cómo es ellos. Pero el amor que uno puede tener hacia un líder lo hace seguir respetándolo, amén. Y eso fue lo que no hizo Cam, sino que él pudo haber cubierto esa desnudez, pero no lo hizo, amén. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga, amén. Dice también 1 Corintios 7:22: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libertó
vamos a leer la otra versión, que es la nueva versión de los hispanos. Dice: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es en el Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y esa palabra que aparece ahí de esclavo es doulos. ¿Y usted sabe qué es doulos? ¿Qué es doulos? Siervo por amor. Entonces, de todos los yugos que yo le pude haber mencionado que pone el mundo, está este, el que uno dice: Señor, ponémelo a mí. Como cuando uno está ahí, yo no sé, ¿cuántos servimos en esta casa? Amén. ¿Cuántos estuvimos sentados en esa silla esperando que un día nos llamaran a servir? Y así es, esa actitud tomamos del siervo doulos. A mí, hombre, a mí, por favor, mírenme a mí. Y uno, porque uno quiere servir. A mí, mire, yo, el privilegio que me dieron en esta casa fue, lo primero que me pusieron a hacer fue servir con mi hermana Elizabeth. Y era algo que yo anhelaba. Y Dios usó el departamento y a la hermana, porque yo no sé cómo fue, si ella me pidió, el pastor lo puso, dijo que me fuera para ahí, pero me tomaron en cuenta, ¿ya? Y eso me abrió la puerta para poder servir. Pero se debe tomar esa actitud del siervo doulos, que decir: no, ponémelo por favor, porque así dice ahí, mire, dice que este fue llamado, o sea, dice, el que fue llamado siendo libre, porque cuando venimos a Cristo somos libres, esclavo es de Cristo. O sea, dice, o sea, Dios me hizo libre, pero ahora poneme un yugo, yo quiero llevar tu carga. Amén. Y mire, y como sé que ya me está siguiendo ahí, más adelante yo le puse ahí 2 bueyes más que siguen arando. ¿Me sigue ahí? Entonces más adelante, mire estos reses, estos se llaman Angus. Usted los ve hermosos. Yo creo que ya estamos ahí con los Angus, ¿no? Son así hermosos como yo. Ah, sí, ahí estamos. Fíjese que cuando yo veía esta clase de res para una feria aquí en Puerto Barrios de ganaderos, pude ir a ver que trajeron todas sus vacas, pero trajeron uno de estos. Y esta es una vaca o un toro, pero hermoso, hermoso, que uno lo ve y parece puro elefante, porque es bien grande. Entonces fíjese que aquí es donde esto es lo que teníamos hace un ratito, era la introducción hoy. Ahorita viene el tema. Entonces el Señor me daba algo. Fíjese que más adelante usted se va a dar cuenta que hay otro Angus, pero hay un chivito, un pequeñito. ¿Ya me sigue ahí? Entonces el Señor me ponía en el corazón un día de estos: ¿por qué a veces hay gente que tiene mucho potencial dentro de él, pero no lo lleva a cabo? O sea, no ejerce. Yo digo, porque se ha menospreciado. ¿Y sabe qué? A veces cuando uno ve las cosas que otra gente logra, deberían en uno decir: wow, mira todo lo que aquel hizo, vos, mira todo, cómo se esforzó, cómo Dios lo llevó. Sería bueno seguir, o sea, imitar lo bueno, dice la palabra. Pero fíjese que a veces no se toma esa actitud, sino que se ve y dice: pero yo no puedo, vos, yo no puedo. Mire, el menosprecio que uno mismo se puede hacer, eso es un yugo que uno mismo se puede poner. Mire, yo me recuerdo una vez que una esposa de un compañero que yo tenía en los cruceros me llegó a dejar una encomienda ahí al negocio. El negocio hace años, ¿verdad? Y me dice: mire, le llevé la encomienda ahí al negocio, me dice. Y ese negocio es suyo, me dice. Y yo todavía así como chiviado, ¿verdad? Sí, es mío, porque dije, de plano le pasó algo malo. Qué feo ahí usted, me dice. Qué ambiente tan feo, esas mujeres tan mal encaradas que tiene ahí, me decía yo. Mire, se me caía la cara de vergüenza. Ay, no, qué feo ahí, decía. Y me sentí menospreciado, fíjese. Entonces, la verdad, mucho tiempo vi con menosprecio ese negocio, porque la gente lo menospreciaba, pero era porque yo mismo lo estaba menospreciando. Y algo que Dios había puesto en mi corazón años, pero muchos años atrás, yo se lo he comentado a usted, es tener un lugar agradable. Porque uno llega a unos lugares, mire, cuando uno come, llega a unos lugares donde hay unas mesas
pero espectaculares. Dice uno, wow, qué fina esa mesa. Pero uno entra al lugar, se sienta y dice, pero es que se siente un ambiente bien feo. Porque a saber qué onda ahí, ¿verdad? A saber qué pasa ahí. Pero entonces, eso mismo tenía yo. Pero ¿sabe por qué? Parte de la culpa la tenía yo, porque menospreciaba eso. Cuando el Señor, yo le he comentado a usted, ya me había dado palabra, yo lo voy a hacer, yo te voy a poner como punta de lanza, pero yo menospreciaba eso. Y eso mismo se sentía. Entonces cuando la gente llegaba, se sentaba y decía, uy, qué feo aquí. Entonces menospreciaba el lugar. Y ese es un yugo que a veces nos hemos puesto, como no lo voy a lograr, yo no puedo. Y en vez, cuando vemos a alguien que Dios lo ha llevado, dice, no, pero es que yo no puedo. Entonces uno se menosprecia. Entonces yo quería que usted viera aquí, imagínese si este chivito que está ahí se menospreciara, porque ve al otro robusto, ¿verdad? Y dice, no, pues miren qué gran toro, y yo un chivito. Mas cuando él no sabe que dentro de él hay un poder dunamis que lo va a catapultar a ser hasta mejor que él, pero a veces se nos olvida. Amén. Mire, quería llevarlo ahí a Génesis 25:34. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, porque a veces menospreciamos esto que se nos ha dado. Amén. Porque yo le decía el otro día a usted, imagínese usted cómo es que esa gente de Israel, yo le ponía de ejemplo el tabernáculo de Moisés, cómo es que la nube de día iba con ellos y de noche había una columna de fuego. Entonces yo le decía esa noche a usted que si usted que si el Señor nos pudiera abrir los ojos espirituales, y cuando la presencia del Señor desciende en este lugar, así como estuvo el domingo y así como ha estado otros servicios, si nosotros tuviéramos los ojos espirituales o lo pudiéramos ver literal, saliéramos allá afuera y viéramos esa columna de humo, wow, es que dijera, wow, ¿qué está pasando aquí? Y viniera, yo le decía, vinieran varios noticieros a cubrir la noticia, qué es lo que está pasando en este lugar. Pero realmente es con ojos espirituales, con ojos de la fe que lo miramos. Pero yo digo, ¿y qué fue lo que le pasó a esta gente de Israel? Porque ellos vieron todo esto. Pero yo le decía en ese día a usted, lo que pasó con ellos es que se acostumbraron. Solo se acostumbraron y lo fueron viendo como oyendo, como quien escucha llover. Entonces Esaú, por ley, él era el que tenía la bendición. O sea, él lo tenía porque él nació primero. Se puede decir que, o sea, él ya estaba hecho. Pero él menospreció eso por un plato de lentejas. ¿Y a mí de qué me va a servir eso? Si yo lo que tengo es hambre ahorita, entonces mejor dame de comer. Y lo menospreció. Y mire, aquí adelante vemos también que dice Deuteronomio 32:15, pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, has estado cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Mire cómo dice esta otra versión. Pero Jesurún es Israel, ¿verdad, hermano? Se hartó de comida y pateó, se volvió corpulento y gordo, y abandonó al Dios que lo hizo y rechazó la roca que lo salvó. Entonces, ¿cómo a veces nosotros podemos menospreciar lo que aquí se nos da? Yo le decía a usted en otra ocasión, mire que hoy es noche de recuerdo, porque me estoy recordando de prédicas anteriores, que a veces nosotros no logramos entender la palabra. ¿Sabe por qué? Porque viene alguien acá que no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta. Viene un hermano que Dios lo usa, lo respalda, y dice, ¿quién va a predicar? El hermano tal. No. Yo lo que quiero es, dice uno a veces, yo lo que quiero es mamut. Yo quiero comer un mamut, que alguien venga aquí y comparte una palabra así, un gran bistecote. Y menospreciamos las cosas que Dios, digámoslo así, a alguien pequeño, ¿verdad?
Y eso mismo nos provoca a veces que cuando viene el siervo aquí quiere servir mamut, como hemos menospreciado la palabra, no la entendemos. Amén. Y tengo Biblia para respaldarle esto que le estoy diciendo. Mire, dice 2 de Samuel 6:16. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. ¿Y sabe cómo relaciono yo esto? Es a veces, a mí me pasó en una ocasión en la iglesia que asistía. Aquí no me lo han hecho. Fíjese que yo, joven, poco más delgado, estaba danzando, así como yo danzaba, así como había aprendido, pero me vio alguien, y alguien que, pues que era, no le voy a decir el nombre, usted lo conoce, pero es alguien de la iglesia. Y estábamos reunidos, y dice, y mire el comentario que hace, pues, ¿viste cómo danzaba Gerson? Dice, ¿verdad? Y se rieron. Bueno, él se rió, y como él era como un tipo de líder ahí, los demás se rieron. Mire, danza puro aquellos ¿cómo es que le dicen los del oeste que hacen? Se me olvida. Apaches, puro apache de danza. Mira, no sé cómo es que él me empezó a hacer burla. Y mire, eso de alguna manera dije yo, wow, qué feo danzo. Entonces decía yo, entonces como me menospreciaron, y yo me la creí. Yo no había leído esto, porque dice que David en ese momento, dice que no solo danzó. Si usted ha escuchado el disco Salmodiando, dice que él, la palabra que usa ahí es carar, y carar es dar vueltas, dice, violentamente, con gritos, dice. Y dice que él levantaba los pies. Por eso cuando cantamos aquella alabanza que dice, y yo levanto mis pies, no me cansaré, algo así dice. Yo como puedo, mire hermano, como puedo, trato de levantar mis pies. No le voy a decir cómo, porque usted se puede reír ahorita de mí. Ya ve, mire lo que le estoy diciendo. No, estoy bromeando con usted. Pero mire, pues es que a veces el menosprecio no nos hace bien. Le cuento otra que me pasó el otro día en mi bicicleta. Hay una cuesta ahí por el anciano, ¿cómo? Asilo de ancianos, pero una cuesta bien empinada. Llegamos con todos los muchachos que hacemos bicicleta. Y los demás, pues, para serles sincero, soy el más gordito del grupo, ¿verdad? Y empezaron a subir. Entonces había un grupo de niños ahí viendo, porque la cuesta sí está bien empinada, pero con técnica se puede subir. Y me tocaba a mí, ¿va? ¿Y sabe qué dijeron esos niños crueles? El gordito no va a poder, decían. Pero como el Señor ha fortalecido mi vida, me ha llenado de palabra, yo les voy a demostrar. Dije que el gordito puede, y puse mi bicicleta en 1-1 y le dije, subí, volví a bajar y le volví a subir. Y dice uno, pudo el gordito, dijo. Ya, entonces, pero mire, a veces la burla. Entonces tenemos que tener cuidado cuáles son nuestros comentarios, porque en ese entonces yo era muy joven, y eso sí me dañó. Porque entonces yo cuando quería danzar, yo me detenía, porque decía, danzo como apache y se van a burlar de mí. Entonces no lo hacía, porque acepté ese yugo que me pusieron, ese yugo de menosprecio. Entonces usted, mire hermano, dance como pueda. Amén. Y ¿sabe qué más nos tenemos que decir a nosotros? Que tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos con los demás. Amén. Uy, qué peinado el que trajiste vos. Uy, qué combinación tan rara, pareces caja fuerte. ¿Sabe por qué? Porque es que a veces nosotros solo juzgamos, somos muy crueles para juzgar. Como tengo tiempo, le voy a contar otra. Mire, el otro día ahí en el negocio se fue la energía, y entonces el salón se pone muy caliente. Había un calor y solo pusimos 2 ventiladores. Entonces donde pegaba el aire de un ventilador, había una señora sentada y le pegaba a ella, ¿verdad? Qué rico sentía. Pero el otro lado, donde no había ventilador, había una señora, y la señora estaba en esas. Uy, qué calor, qué calor, qué calor. Y porque realmente había calor. Pero la señora que estaba ahí en el ventilador, que le pegaba todo el aire, ¿verdad? Le dice,
Tan exagerada que es usted, le dice. Mire, qué calor, dice. Debería ponerse a cuentas con Dios, le dice. Por algo más debe sentir calor. De plano que ya siente cerca, que se quema, le dice. Debería ponerse a cuentas. Yo no creo que solo el calor la tenga así. Es que no está tan fuerte el calor, pero es que ella estaba enfrente del ventilador. Y la otra pobre estaba donde no había. Porque a veces solo juzgamos así fácilmente. Tiramos el sablazo, ¿verdad? Y no nos medimos. Le digo no nos medimos porque me ha pasado. Cuando uno siente, ya cometió el error y ya dijo algo que no tenía que decir. Entonces tenemos que tener cuidado. Y si alguien por alguna razón le pasó lo que a mí me pasó, que se burlaron de él por su forma que danzaba, por su forma que vestía, no se sienta mal, porque usted no lo hace para ninguno de los que están acá, usted lo hace para el Rey. Amén. Dice aquí, miren, pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede este salvarnos? Menospreciando, mire. Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. Una de las versiones que leía dice: y no le trajeron ofrenda. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Menospreciar la ofrenda. Yo le he dicho a usted lo importante que es ese tiempo de adorar, el tiempo de dar ofrendas, porque a veces, mire, pues a veces uno puede decir: para empezar, no me gustó el rema que dio el hermano. Uno pone pretextos. Segundo, si doy ofrenda, se la voy a dar al pastor. No, dice, entonces mejor no doy. Entonces menospreciamos el poder que hay en la ofrenda. Amén. Y hay que tener mucho cuidado con menospreciar la ofrenda. Yo le comentaba el otro día a unos hermanos que el pastor y el apóstol nos han enseñado que nosotros tenemos mucha reverencia cuando el Señor habla por medio de las profecías, y ninguno nos movemos, nos quedamos quietos. Entonces el apóstol decía: ¿por qué en las ofrendas todos se mueven? Dice, busque en la Biblia, decía él. No hay en la Biblia uno solo, y eso no quiere decir que usted se tiene que mover. No hay en la Biblia ni uno solo que se haya muerto cuando había una profecía. Pero busque en la Biblia, hay varios que se murieron durante la ofrenda. Se murió Abel, Ananías y Zafira. Ahorita mismo no me recuerdo otro porque él mencionó a 4, pero hay gente que murió durante la ofrenda. ¿Por qué? Porque menospreciaron lo que ahí estaba pasando. Y yo creo que no me voy a cansar de decirle que la ofrenda es como un palíndromo. ¿Se recuerda, verdad? Que realmente, ¿qué le podemos dar nosotros al Señor? Analícelo desde ese punto de vista. Nada. Pero aún así, con los ojos espirituales que nosotros lo vemos, lo tomamos con fe y el Señor se lo lleva. Pero como es un palíndromo, el palíndromo, ¿se recuerda que es un palíndromo, verdad? El palíndromo es, por ejemplo, yo le he puesto de ejemplo, Ana es una palabra que es como un palíndromo, que se lee Ana de aquí para acá y Ana de acá para acá, oso igual de aquí para acá, de acá para acá. ¿Sí? ¿Se recuerda, verdad? Ah, bueno, amén. Entonces, que la ofrenda realmente sube al Señor, pero regresa. Amén. Entonces no debemos de menospreciar. Y sí voy a pedirle favor a mis hermanos de la alabanza que me ayuden, que ya estoy en los últimos puntos. Dice Job 14:12: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Mire, le habían robado los bueyes, pero dice: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dice, porque mire lo que dice aquí. El detalle aquí, algo que sí le quería mencionar a usted, es que a veces menospreciamos las primeras cosas que vemos porque las vemos muy pequeñas. Y mire, yo estudiando la palabra primicia, que son las primeras, los primeros frutos, dice que la palabra esta, los primeros, es una palabra hebrea que más o menos dice reshiit. Y buscando esa palabra hebrea que es reshiit, es hermoso. Entonces las primeras cosas, los primeros frutos, dice el Señor que las ve hermosas. Amén. Miren lo que dice Mateo 13:12: porque a cualquiera que tiene
se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dice, porque al cualquiera que tiene, que es algo que tenemos que tener nosotros aquí, es fe para creer. Dice, vamos a tener en abundancia, pero a cualquiera que no tiene fe, lo poco que ha recibido se le va a quitar porque ha menospreciado y se le va a dar al otro. Y mire esta versión que encontré, me gustó bastante, que es la traducción lenguaje actual. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. ¿Por qué? Porque a veces, mire, el menosprecio a veces nos puede llevar hasta menospreciar todo lo que el Señor nos hizo por nosotros. Porque un día nosotros venimos a esta casa y veníamos con un corazón muy dañado, veníamos cargando un montón de pecados, veníamos esclavos, venimos aquí y los presentamos y el Señor nos hizo libres. Pero si nosotros menospreciamos esa libertad que un día se nos dio aquí, imagínense, dice que lo que se nos había dado, mejor se le va a dar a otro. A veces nosotros hemos venido aquí con mucha necesidad de buscar un milagro y el Señor lo ha concedido. Y no seamos como aquellos leprosos que dice que eran 10, pero solo uno regresó, porque solo uno estaba agradecido, o sea que los demás menospreciaron. Entonces el Señor ha cumplido promesas. ¿Cuánto ha cumplido el Señor de las promesas aquí? Amén. En mi caso el Señor ha sido fiel. Entonces el Señor me ponía esto, que el Señor ha puesto en nosotros mucha bendición, nos ha llenado de bendición, ha extendido su mano en misericordia, ha extendido su mano haciendo un milagro en nuestra casa, pero a veces se nos ha olvidado y hemos menospreciado. Entonces tenemos que tener cuidado que eso no se nos sea puesto, ese yugo del menosprecio. Amén. Para terminar, quiero leer Mateo 15:34. Dice Jesús, mire lo que Dios hace con las cosas pequeñas, porque a veces nosotros menospreciamos. No, pues es que yo no voy a poder porque gano muy poquito, yo no voy a poder porque estudié muy poco. Mire aquí Jesús en Mateo 15:34. Jesús entonces le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Mire, unos pocos pececillos, porque era lo que un niño cargaba por ahí. Dice, y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, entonces mire, aquí hay algo importante también que no quiero dejar de mencionárselo. De esas cosas que usted ve como pequeñeces, que usted dice, no, que es que si yo tuviera mi buen trabajo allá en la portuaria, la cosa sería diferente. Amén, recíbalo. Si yo tuviera, dice uno, no, es que si yo tuviera el carro último modelo, yo lo lavaría todos los días, dice, pero como tengo este pichirilo, así lo mantengo. Entonces las pequeñeces a veces la menospreciamos y no hacemos lo que nos muestra ahí la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dice, y tomó lo pequeño que tenía, porque imagínese 7 panes para todo ese gentío. ¿No cree usted que era muy poco? Dice, y tomó lo poco, yo estoy parafraseando, permítame ponerlo ahí, y tomó lo poco que tenía, los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, y es algo que no se nos debe olvidar, Señor, gracias por el trabajo que tengo, Señor, gracias por el carrito que tengo, que no es el último modelo, pero me lleva. Señor, gracias por la familia que tengo. Señor, gracias. Tenemos que tener un corazón agradecido. Los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes, y comieron todos con lo poco hasta saciarse. Y mire algo interesante aquí, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Entonces lo que aquí nos dice también el Señor es que no debemos menospreciar ni debemos de desperdiciar, y eso lo debíamos de aplicar en todo. Que no debemos de, mire, a veces con lo poco que sobre de comida, a veces uno dice, hay gente que no le gusta repetir lo que comió en el almuerzo. Y mire el Señor el ejemplo que nos da aquí.
Él no desperdició. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a desperdiciar, hermanos? ¿Por qué no vamos a usar bien las cosas que el Señor nos ha dado? Lo poco que el Señor te ha dado es lo primero, y lo primero es bello, dice el Señor. Mire lo que dice aquí para terminar. Hoy sí estoy terminando. Dice: si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él te despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hoy tenés, que lo que hoy tenemos, va a venir a ser más. Amén. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y yo quiero ministrar ya esta palabra, que el Espíritu Santo nos ministre esta palabra, porque yo no sé si en alguna ocasión alguno de ustedes los ha menospreciado, o yo no sé si alguno de ustedes se ha menospreciado. Pero lo que hoy el Señor te está dando, lo que hoy el Señor te ha estado dando, aunque hoy lo veas como poco, el Señor dice que lo ve como hermoso, como algo grande. Entonces yo quiero pedir que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero hablar a los corazones que se han sentido menospreciados. Y también quiero aprovechar en este momento a la gente que no conoce de Dios, a la gente que también se ha menospreciado y decir: yo soy pecador, yo no soy digno. Porque a veces uno dice: yo voy a estar ahí en la iglesia cuando esté bien, yo voy a estar cuando ya haya dejado de tomar, cuando ya haya dejado esto, cuando ya haya dejado aquello. Y no vienen delante del Señor por eso. Yo vengo hablando a los corazones que han menospreciado el regalo que Dios tiene, que es la salvación. Si hay alguien aquí en esta casa que no conoce del Señor, el Señor esta noche le está diciendo: no menosprecies la visitación de mi palabra, no menosprecies la visitación de mi Espíritu Santo, porque yo estoy tocando a la puerta. El Señor te está diciendo: abre, no menosprecies, abre tu corazón y recibe ese regalo de la salvación que yo traigo en esta noche. Hay alguien acá en esta casa que no conoce al Señor y quiere recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Este es el momento. Hay alguien aquí en la casa que sí conoció del Señor, pero por alguna razón menospreció la salvación que Dios había puesto. Pero en esta noche Dios le está dando una nueva oportunidad para que se reconcilie con Él y esté a cuentas con Él. El Señor te está hablando y te dice: no me menosprecies, porque ese poquito que tú has tenido en tu corazón, ese poquito que tú has tenido, que siempre te recuerdas, aún haciendo el mal, aún apartado de mí, ese poquito que tienes, que te hace que no te olvides de mí, ese poquito que tienes del Espíritu Santo que siempre te sigue redarguyendo, aún haciendo el mal, ese poco no lo menosprecies, porque si lo menosprecias se te va a ser quitado y se le va a dar a otra persona. ¿Hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor? ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor como su único y suficiente Salvador? Este es el momento. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Hay algún valiente acá? ¿Hay algún valiente? El llamado está también para el pueblo. ¿Te han menospreciado? ¿Han menospreciado tu servicio? ¿Te han menospreciado como persona, como hombre, como mujer? El Señor te está diciendo en esta noche: yo te amo, yo no hago acepción de personas, yo no te menosprecio. ¿Hay alguien en esta noche que recibe esa palabra? Levante su mano y podemos llegar a orar ahí por usted. Levante su mano y que esta palabra sea ministrada en su corazón. Esta palabra que el Señor trae en esta noche, sabiendo que el Espíritu Santo está en esta noche y el Espíritu Santo te dice:
ya no te menosprecies más. El Señor te ama, ya no te menosprecies más. El Señor te ama. Y eso que yo he recibido es lo que yo les puedo dar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si hay corazones dolidos, si hay corazones heridos, Padre, tú hables a su corazón. Señor, que cada mañana, Señor, estas personas puedan entender que tú los amas. Que cada mañana, Padre Santo, lo primero que vean sea el amor que tú tienes por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, por favor te lo pido. Habla, Señor, habla a los corazones. Que esta palabra, Señor, cumpla el efecto por el cual tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Habla a su corazón, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la invitación al altar está abierta, amado.